Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son las funciones del revisor fiscal dispuestas por la ley en las sociedades contratistas del Estado? Ok. Acá me gustaría hacer como un recuento también en caso de NIA 315. Cuando yo cumplo con NIA 315, mire que estoy, digamos, presto a poder afrontar, bien sea contratistas del Estado, bien sea que reporte a la Super XYZ, cualquier tipo de negocio, porque uno de los requerimientos de NIA, con respecto de NIA 315, me dice que usted tiene que conocer la entidad y su entorno. Entonces, si yo acepto un compromiso de auditoría o estoy evaluando el compromiso de auditoría y estoy previamente conociendo qué hace la entidad o ya lo he aceptado y entro a ver la normatividad, me voy a encontrar con que los contratistas del Estado deben tener en cuenta la ley 190. Esta ley 190 de 95 dictan normas tendientes a preservar la moralidad de la administración pública, disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa y demás, y todo lo que tenga que ver con corrupción, ¿cierto? Entonces, tengo que entrar ahí a mirar, bueno, cuál es mi función como revisor fiscal. Encuentro una normatividad, puede que encuentre otras, ¿ok? Pero tengo que empaparme, conocer muy bien cuál es ese marco normativo que le rige a los contratistas del Estado. Y también, a través del conocimiento de la entidad y su entorno, me voy a dar cuenta que los principales clientes, el mercado, proveedores, ahí va a estar el Estado. ¿Listo? Entonces, yo lo identifico ya con el conocimiento del cliente y la entidad y su entorno, con las actividades previas, y ya a manera de ejemplo, vamos a revisar un poco qué dice esta ley 190. Tiene 4 puntos. En el primero dice velar para que la obtención o adjudicación de contratos por parte del Estado, las personas jurídicas objeto de su fiscalización no efectúen pagos, desembolsos, retribuciones de ningún tipo en favor de funcionarios estatales. Entonces, cuando yo leo todo lo relacionado con estatuto anticorrupción, con todo lo que tiene que ver con lo que ha surgido recientemente, carruseles y demás, y veo esto, yo digo, ah, caramba, aquí estoy adquiriendo un compromiso que tiene unos riesgos propiamente. Entonces yo empiezo a identificar cuáles son esos riesgos. Esta ley me lo dice literalmente, pero es algo que yo debo hacer bajo NIES, ¿listo? Para que no haya corrupción, no haya fraude, no haya actividades que atenten contra el normal funcionamiento de la compañía. Velar porque los estados financieros de las personas jurídicas fiscalizadas reflejen fidedignamente los ingresos y costos, claramente, del contrato y de todo lo ejecutado. Entonces, cuando yo voy conociendo la entidad de su entorno, yo debo leer los principales contratos que afecten los estados financieros. Recuerden que leo las actas, los contratos. Ahí empiezo a identificar cuál es el marco, listo, aplicable, el marco legal, las otras disposiciones, y empiezo a identificar los riesgos. Bueno, viene otra que dice colaborar con todos los funcionarios estatales que ejerzan funciones de interventoría, control de auditoría de los contratos celebrados. Entonces, debo identificar qué obras puedo incurrir desde el comienzo, ¿cierto? Me va a afectar, es mi responsabilidad, porque asimismo debe ser coherente con el cobro de mis honorarios. ¿Listo? Esta última parte dice, entregándole los informes que sean pertinentes, pues ya fue inexequible, entonces nos quedamos solo hasta contratos celebrados. ¿Listo? Y lo demás que señala las disposiciones legales sobre esta materia, temas de estatutos, temas de lo que en algún momento me vea, digamos, obligado. Entonces, ahora sí vamos a ver, más allá de lo que literalmente me pueda decir la normativa, yo debo conocer qué contratos hay, a qué se obligan las compañías con respecto de esos contratos, cuáles son sus derechos y son sus obligaciones, identificar los riesgos. Entonces, mi responsabilidad es establecer de manera apropiada el alcance de los procedimientos. Vamos a fijar una importancia relativa considerando los usuarios del estado financieros y los referentes de forma adecuada. Entonces ya sabemos que hay un usuario de los estados financieros que es las entidades que regulan, que me pueden pedir información, y ahí ellos tienen unos referentes, unos benchmarks que normalmente conocemos y los conocemos como los usuarios, los stakeholders, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar esos riesgos y ese alcance, esa importancia relativa de forma apropiada. ¿Qué miran ellos? ¿Dónde lo miran? ¿Cuál es ese monto que yo voy a determinar como el riesgo tolerable a través de los estados financieros en conjunto? Esa es mi responsabilidad. Y mire que ahí voy cubriendo los gastos, las obligaciones que tengan contractualmente, cubrir lo que en algún momento me exige la normatividad.
Claramente, si estos son riesgos que pueden estar relacionados con fraudes o con corrupción, voy a tener que clasificarlos como riesgos significativos. Entonces, los riesgos significativos son los que ameritan un trabajo adicional o llaman la atención de forma adicional del auditor. Entonces, cuando yo hago trabajos focalizados hacia el cumplimiento de lo que dicen los contratos, que no se hagan pagos a favor de funcionarios del Estado o de terceros, que no se inflen los precios, que no sobrevalúen los servicios, ¿cierto? Generalmente, ¿cómo voy ahí? Entonces, que sean precios de mercado, que estén siendo aprobados, no solo que estén en el rubro presupuestal, sino que correspondan a los valores de mercado. Pues cuando yo empiezo a identificar eso, hago mi trabajo adecuadamente y voy cubriendo lo que me está diciendo la norma. Entonces, intrínsecamente lo tengo acá, literalmente voy y lo miro en la norma y digo, yo tengo que mirar que no se hagan pagos a nombre del Estado. Mis procedimientos son a nombre de personas que trabajan como funcionarios. Mis procedimientos son enfocados. Y no solo mirar el nombre, sino, pues si trabaja o no trabaja acá, sino la hoja de vida, a quién corresponde, los pagos recurrentes, pagos cerrados, pagos en la misma fecha. Todo eso llama la atención. En otras palabras, incrementar mi escepticismo profesional en los temas que tengan que ver con lo que me exige la normatividad relacionado con la corrupción. ¿Listo? Responder adecuadamente los riesgos. Entonces, tengo el personal idóneo, conocemos de ese tipo de contratación con el Estado, porque probablemente si yo no conozco, no voy a poder evaluar un contrato de estos. Entonces, debo hacer una alianza con una persona que sí conozca. Debo contratarlo y muy probablemente, como seguro, pagarle. Y si yo no lo cobro en mis honorarios, pues después no voy a poder cumplir con algo tan importante o lo asumo de mi bolsillo. ¿Listo? Y recordemos que la falta de recursos no es una excusa para no realizar mi trabajo. Entonces, yo debo planearlo muy bien desde el comienzo. Entonces, mirar los tiempos, oportunidad, los procedimientos. ¿Listo? Incluyendo las probables colaboraciones a los funcionarios estatales. Entonces, si yo tengo un plan de trabajo donde he dedicado o voy a dedicar 1.500 horas para la auditoría y me exigen que debo cumplir o debo colaborar mejor con estos funcionarios estatales y resulta que por cumplir o colaborar, como me lo exige la norma, gasto 300 horas, pues ya no tengo 1.500, tengo 1.200, ¿cierto? Y probablemente no vaya a poder hacer el trabajo que planeé. Entonces, no voy a tener la evidencia con la calidad que se espera o con la cantidad que se espera. Hacer seguimiento oportuno. Establecer estrategias de comunicación. Si yo identifico alguna falta, ¿qué me exige la norma? ¿A quién le comunico? ¿Cuál va a ser esa estrategia? A través de comunicaciones, a través de reuniones, a través de correo electrónico, cualquiera que sea esa estrategia que sea válida y que esté permitida por la normatividad. ¿Ok? Entonces es importante, más allá del listado de los 4 aspectos que debo considerar, es aplicar adecuadamente las medidas en cuanto a la identificación de riesgos, el alcance de la auditoría, quién utiliza los estados financieros, el error tolerable, que para nuestro caso puede ser de importancia relativa, o a nivel de estado financiero o a nivel de cada cuenta para las pruebas sustantivas y demás. Seguimiento, eh, aplicar el código de ética en cuanto a la capacidad que tengo y si no, hacer las estrategias que sean correspondientes.